Dintre la programació de les activitats del 8 de març, Dia de la Dona, des del Servei de Diversitat Funcional i el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Rubí, hem cregut important incorporar també un espai de reflexió sobre la situació de les dones amb discapacitat, doblement discriminades a la societat per la seva situació. A continuació, doncs, us convidem a gaudir de la presentació de l'estudi final sobre la situació social i laboral de les dones amb discapacitat a Espanya, centrat a Catalunya, dut a terme per CEMUDIS, que és la Confederació Estatal de Mujeres con Discapacidad d'Espanya. Aquesta organització té la seu a Madrid i és per això que per presentar la seva presidenta canvio l'idioma i també us demanem que en l'espai de debat formuleu els vostres dubtes y preguntas en castellà. Presentamos, pues, a Marta Valencia Betrán, presidenta de la Confederación de Mujeres con Discapacidad de España, organización centrada en la divulgación de los derechos de las niñas y las mujeres con discapacidad. Queremos y agradecer su participación y también la de su equipo, el cual se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar con nosotras y que seguramente esto no finaliza aquí. Durante la ponencia, si tenéis preguntas, podéis escribirlas mediante el botón Preguntas y Respuestas, que está debajo de la pantalla. Si no se responden durante la presentación, entonces la retomaremos en el espacio de debate que habrá en el final, donde también con el botón de levantar la mano podréis participar y exponer vuestra reflexión en voz alta. Deciros que la sesión será grabada y posteriormente colgada en la web del Ayuntamiento de Rubí. Por tanto, si no queréis salir en la grabación, simplemente no tenéis que abrir la pantalla. Esperamos, pues, que disfrutéis de la charla y que tomemos nota de todas las medidas que están a nuestro alcance para la mejora de la calidad de vida de las niñas y las mujeres con discapacidad. Muchas gracias y adelante, Marta. Bueno, muchísimas gracias, María. Ruth, que está por ahí detrás. Agradecer al Ayuntamiento de Rubí por contar con nosotras y sobre todo visibilizar un poco la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Por explicaros, CEMUDIS es una confederación estatal de mujeres con discapacidad. Está formada actualmente por 10 entidades, una de ellas y la más pionera, que es de Barcelona, Donas No Estàndards, que es de las que empezaron desde el principio a crear asociaciones de mujeres con discapacidad. ¿Por qué creamos asociaciones de mujeres con discapacidad? Así un poco brevemente, por explicaros. Pues porque resulta que íbamos a las asociaciones de mujeres a pedir ayuda o reivindicaciones y nos decían, no, que tenéis discapacidad. Íbamos a las asociaciones de personas con discapacidad y nos decían, no, que sois mujeres. Nos encontrábamos ahí en un limbo. Entonces hemos empezado siempre un poquito más tarde que los movimientos feministas, que los movimientos de los reivindicativos de los derechos de personas con discapacidad, pero hemos ido creando estas asociaciones que atendemos y que trabajamos con, por y las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos muchas de ellas no están empoderadas, hay que trabajar principalmente en eso, trabajar con las familias y después pues, trabajar con la sociedad en general o con profesionales en particular. Entonces, pues ahí hemos ido creando asociaciones, como os decía, estamos ahí en Cataluña con Donas No Estàndards, en Aragón, que yo vengo de Aragón, con Amanisser, en Asturias, Amdas La Fonte, Galicia, Acadar, Castilla y León, Amudis, en Castilla-La Mancha, Luna Castilla-La Mancha, en Andalucía, Fandisa, en Murcia, Más Mujer, en Comunidad Valenciana, Mujeres en Movimiento y en Extremadura, AMD, Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad. Esperemos que vayamos generando asociaciones porque aún es muy necesario, ya que no solo se habla de que normalmente se dice doble discriminación, no. Nosotros hablamos de una discriminación interseccional. Nos implica el ser mujer, el tener una discapacidad, sea cual sea, pero muchos otros factores como puede ser la orientación sexual, el origen étnico, si vives en el medio urbano o medio rural, muchísimos factores como el resto
de mujeres, pero sobre todo hablar de discriminación interseccional o discriminación múltiple es fundamental. Con este panorama, que aunque llevábamos ya tiempo, CEMUDIS nos constituimos en el 2009, pues agrupando un poco la plataforma, en el 2018 pensamos en hacer un estudio un poco de mapa de cuál es la situación real de las mujeres y niñas con discapacidad, porque lo que nos resulta, y que es una de las reivindicaciones principales que hacemos, es que en los estudios se contemple la variable, aparte de la variable de género, la variable de la discapacidad. Y si no tenemos ese mapa principal, tampoco podemos decidir qué actuar, cómo trabajar o qué programas poner en acción, ¿no? Según las necesidades diferentes. Entonces nos presentamos a las subvenciones del IRPF a nivel nacional, al Ministerio de Derechos Sociales, y nos dieron subvenciones durante el 2018, 2019 y 2020, que hicimos en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Entonces, yo os voy a presentar los datos que salieron en Cataluña. Deciros que en estos 3 años la encuesta consistió en una encuesta online en la que hicimos unas 11.000 encuestas, o sea, 11.000 mujeres contestaron. Allí en Cataluña fueron cerca de 1.000, o sea, que quiero decir que es un margen muy importante de mujeres las encuestadas, y que, bueno, la dificultad o el margen que puede tener de desviación este tipo de encuestas, que al ser online no tienes a alguien delante para contestar, aunque muchas de ellas, sobre todo en mujeres con discapacidad intelectual o en las que no hubiese una comunicación, una accesibilidad perfecta, íbamos también a los centros para que pudiesen contestar. Intentábamos conseguir una mayoría, una distribución, ¿no?, de que estuviesen todas las mujeres con discapacidad representadas, física y orgánica. Física, bueno, pues ya os imagináis, a mí no me veis, pero soy usuaria de silla de ruedas. Orgánica, pues son todas aquellas patologías que vienen de los órganos, riñón, corazón, bueno, todo. Discapacidad intelectual, cuando hay una falta o una limitación del trastorno del desarrollo cognitivo. Una discapacidad mental, un trastorno psiquiátrico o psíquico, discapacidad visual o discapacidad auditiva. Queríamos que estuviesen representadas todos. Voy a compartir una presentación para intentar que no sea tan ardua la presentación, ya que datos pues es lo que tiene, que suelen ser un poco más, pero yo creo que es importante a la hora de visualizar. Y como os decía, os voy a presentar los datos de Cataluña, pero podéis consultar en la página que os han puesto en el chat, que tenemos en nuestra página web de cemudis.org, y específicamente os hemos puesto el enlace también del estudio a nivel estatal por si queréis comparar o alguna otra cosa más, porque he intentado ajustarme al tiempo y hay muchas más cosas. Es una encuesta muy grande y que daba mucha información. Entonces, bueno, si necesitáis cualquier cosa os podéis poner en contacto con nosotras sin ningún problema. Nosotros encargamos este estudio a Fundación DEFA, que es una entidad sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de aquí de Aragón. Tiene departamento de estudios, bueno, un poquito para que vieseis cómo estamos trabajando en consultoría y demás. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer la encuesta queríamos, pues, saber un poco el perfil sociodemográfico, aspectos laborales, que suele ser lo más fácil de encontrar en las encuestas. Por eso que os decía, el reivindicar que estemos en las encuestas es fundamental, porque lo que no se ve no existe, y en los estudios, encuestas e informes es fundamental que estemos ahí. También saber algo de nuevas tecnologías, las dificultades económicas que nos encontramos las mujeres con discapacidad, lo hicimos en una edad laboral. Tenemos ideas para seguir haciendo más estudios. Si vamos consiguiendo financiación iremos concretando más. Este era un poco un plano, un mapa, ¿no?, más genérico en cuanto a movilidad y accesibilidad, autonomía, relaciones sociales, la relación de las mujeres con los servicios sanitarios y sociales, cómo sienten, cómo han tenido discriminación y un poquito de violencia. Es más, después de esto hemos estado haciendo en diferentes comunidades autónomas estudios sobre la violencia y el ámbito sanitario, con la intención de poder hacer
un protocolo, y el año pasado estuvimos ahí en Cataluña haciendo esas encuestas específicamente de violencia para intentar hacer, bueno, intentar no, lo haremos durante este año, un protocolo de detección de situaciones de violencia en el ámbito sanitario y que esperemos poder publicarlo y que sea público para todos los profesionales del ámbito sanitario, desde el médico, auxiliar de enfermería, enfermería, celador, trabajo social, todo. Los resultados que hemos ido obteniendo. Bueno, esta encuesta, como os he dicho, es 2018, 19 y 20. Como veis, el 20 entramos en plena pandemia, pero como teníamos las preguntas del 18 y 19, decidimos seguir haciendo las mismas preguntas y no cambiar, porque si no se desvirtuarían las comunidades autónomas que nos tocaron en el año 2020. Pero sí que os destacaré alguna cuestión que sí que ya hemos visto que ha variado muchísimo por efecto de la pandemia y del confinamiento. En cuanto al tipo de discapacidad, en Cataluña, con las mujeres que nos han contestado, que os he dicho que eran alrededor de unas 1000 mujeres, en física y orgánica se encuentran el 64,7%, con discapacidad intelectual el 20%, y en mental el 15,4% y sensorial el 15,5%. Como veis, el grado de discapacidad, la mayoría son, bueno, aquí veo que he tenido un error en el más del 75%, del 74%. La mayoría están entre el 33 y 44%. Y aquí deciros que más del 74% es el 15,4%, ese 12,7% es el que se me ha colado de España. Y el 84,9% de las mujeres que hicieron la encuesta tenían una valoración definitiva, que eso es muy importante y la verdad que un tanto por ciento muy alto. En cuanto al estrato de edad, pues por un lado, veis que la mayoría de las mujeres con discapacidad están entre los 36 y los 55. Aumenta el porcentaje de personas que tienen reconocida de manera definitiva su discapacidad y también el que tiene personas con discapacidad física y orgánica, en cuanto aumenta la edad. En cuanto al nivel de estudios, como veis, de menos de 5 años en la escuela ya solo hay un 1,3%, que es un dato bueno. En las últimas encuestas, el Observatorio Estatal de la Discapacidad elabora el informe Olivenza en datos muy concretos, y en el nivel de estudios sí que va sacando, y se va viendo que cada vez hay menos analfabetismo en las mujeres con discapacidad, que sobre todo ha venido dado por la implantación de la enseñanza secundaria obligatoria, ¿vale? Eso ha sido fundamental. Ya veis que en Cataluña el 27,6% llegaba a un nivel de primaria de ESO o de EGB, un 7% había de mujeres con educación especial, y FP bachillerato similar ya un 31,4% y universitarios un 32,8%. No saben, no saben, no contestan, ya veis que es nadie, o sea, todas las mujeres tenían claro en qué nivel estaban de formación. Sobre todo lo que es FP, bachillerato o universitarios, aumenta lógicamente en discapacidad física u orgánica y sensorial. En cuanto al tipo de hogar, porque también es muy importante, bueno, sí, estudios y ya veréis después los datos laborales que suelen ser más comunes, pero nosotros queríamos ahí un mapa, nos sale pues que el 23,9% es una mujer que tiene pareja e hijos, el 21,8% es una mujer con pareja, el 13,4% es una mujer que vive sola, el 6,4% es una familia monomarental, o sea, es madre con hijo o hijos. El 4,6% no tiene ningún núcleo familiar, y otra situación, que es el 28,6%, que es bastante alto, y entendemos por las respuestas y todo lo que se ha hecho, sobre todo es las que están viviendo en centros asistenciales, centros residenciales. Después, en cuanto a aspectos laborales, la situación laboral pues varía, por supuesto, en función de la edad, de la formación, del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad, pero en general, con empleo están el 43,1% de las mujeres con discapacidad en Cataluña,
En desempleo el 20,4%, jubilado o prejubilada solo un 5%, estudiante es el 3,9%, trabajo doméstico no remunerado el 2,1% y otras situaciones pueden ser centros ocupacionales o centros de día un 7%. La verdad que el porcentaje de empleo es más alto que a nivel estatal. Por daros un ejemplo, en las mujeres con discapacidad, y siguen saliendo esos mismos datos en las últimas encuestas laborales que salen, mujeres activas, que no quiere decir con empleo, sale una media a nivel de España del 35%. O sea, daros cuenta que hoy hay un 65% de media que no están ni siquiera buscando empleo. Y aquí el nivel de empleo es mucho más alto que en España. Puede ser que en alguna otra comunidad también aparezca, pero bueno, eso es positivo. Es importante a la hora de la situación de la sociedad actual, que si no tenemos un empleo, pues difícilmente podemos ser autónomas. Pero eso sí, ahora veréis con las encuestas que hicimos del nivel salarial en las diferencias que hay. Preguntábamos también por saber exactamente el acceso al empleo, cómo se había hecho. Es importante pues, a la hora de saber si las asociaciones o instituciones para personas con discapacidad estaban funcionando o no, también para saber si la administración funciona o no. Entonces, es curioso, pues, y eso nos ha pasado en toda España, que las asociaciones de personas con discapacidad suelen aglutinar el mayor nivel de acceso, de buscar ese acceso al empleo. En otro, aquí hay un nivel bastante alto de acceder directamente a la empresa, un 20,8%, a través de persona conocida o familiar un 13,3%. En cambio, el servicio especializado de inserción laboral, que nosotros lo planteábamos pues tanto a nivel autonómico como podría ser de alguna entidad especializada en empleo, aquí en Cataluña salía el 0%, el servicio público de empleo un 2,9%, portales de empleo de internet un 8,8% y empresa de trabajo temporal un 1,9%. También sale más alto que en España, que había un 0,6%. Y tipos de contrato. Bueno, aquí también la verdad que los datos dentro del 40% que estaban mujeres trabajando, el 40%, pues un 65,9% ya en un empleo indefinido y el 21,8% temporal. Ya veis si esto es una cuestión que se nos repite en todas las mujeres con discapacidad, también con el resto, pero sobre todo en mujeres con discapacidad, que autónomas hay muy poquitas. Emprendedoras mujeres con discapacidad hay muy poquitas, pues por menos recursos, más dificultades de acceso y no sé si en el que se nos dedica normalmente a las mujeres con discapacidad, mira, pues te quedas en casa cuidando de mientras recibimos la prestación y tampoco se promueve eso. Entonces el nivel de emprendimiento de mujeres con discapacidad es muy bajito generalmente. Y aquí es donde venimos un poquito a qué es lo importante, bueno, porque si tienes trabajo, pero claro, la remuneración mensual es baja, pues tampoco se es autónoma del todo. Entonces, fijaros, con menos de 900 euros, claro, cuando hicimos en el 2018 no estaba el SMI a 1000, pero bueno, ya lo subimos para que fuese el límite en 900 euros. Pues en Cataluña está en el 31,8%. Entre 900 y 1500, 39,6%, pero a partir de ahí ya veis que los niveles son muy bajitos de mujeres con discapacidad. Y como veis, en salarios de menos de 900 euros, con lo cual mucha mayor dificultad, ya lo veréis, de acceso a una vida autónoma y plena, pues en discapacidad intelectual y en discapacidad mental, que son las que tienen los salarios más bajos. En cuanto al puesto categoría profesional, también era importante porque no se suelen preguntar tanto estos datos, saber qué tipo de ocupación se está ocupando. Entonces ya veis que trabajos elementales suelen ser la mayoría, un 37,3%, trabajadoras cualificadas o especializadas pues con certificados de profesionalidad o con una formación profesional, ya veis que es el 25%, pero después ya a partir de ahí, técnico medio solo hay un 12,3% y un 13,3% en profesionales y técnicas superiores y puestos de dirección, ya veis que un 3,2%
por ciento. El tanto por ciento que no indica nada es muy pequeño para ya se ve, ¿no?, que en principio casi todas las mujeres están en ocupaciones elementales, con lo cual la remuneración es más baja también, lógicamente. En cuanto sube la categoría profesional, mezclando o interrelacionando los datos, pues aumenta la remuneración. Y como siempre, pues ahí en este apartado, las mujeres con discapacidad intelectual y mental son las que mayormente desarrollan las ocupaciones elementales. También preguntábamos a aquellas mujeres que estaban sin empleo, que eran un 20% aquí en Cataluña, ¿qué tanto por ciento, no?, para saber. Y ya veis que nunca he tenido un empleo, hay un 4,8%, que es un nivel bastante elevado. En menos de 6 meses, un 21,2%, pero entre 6 meses y un año, 32, casi 33%, pero en cambio entre 2 y 5 años o más de 5 años, en total ya veis que hay un 40,8%, que es un nivel bastante elevado de mujeres con discapacidad en el desempleo. Más o menos 4 de cada 10 llevan más de 2 años sin trabajar, que es un paro de larga duración y bastante frustrante, también, lo que puede conllevar a una situación, pues, de autopercepción negativa y de mayor dificultad de acceso a cualquier actividad. El no sabe, no contesta, ya veis que es un porcentaje muy pequeñito que tampoco desvirtúa el resto de datos. ¿Qué motivos para no encontrar empleo? Uy, se me ha quedado ahí el porcentaje por su discapacidad, si no, ahora lo miro, pero la mayoría es por discapacidad, más o menos será porque aquí esta es una respuesta de múltiple, no es que cada mujer haya elegido una, sino que cada mujer podía elegir diferentes variables, ¿no?, que es por lo que se han sentido discriminadas, y la mayoría por la discapacidad, por la edad, porque encontrar empleo es difícil para cualquiera, y después ya otras un poco más restantes, como es falta de experiencia, falta de estudios u otras razones. Y las mujeres con discapacidad mental y sensorial señalan en mayor medida el motivo de la discapacidad como motivo para no encontrar empleo. Con lo cual hay que seguir trabajando en el que, primero, en la formación de las mujeres y niñas con discapacidad, por supuesto, en que las ofertas de empleo, porque también pasa mucho que las ofertas de empleo vienen muy dirigidas a los hombres con discapacidad, y hay que potenciar también el trabajo de las mujeres con discapacidad y que cada vez sea más cualificado. En cuanto a nuevas tecnologías, aparte de en el empleo, que también se notó mucho con la pandemia, el incremento del desempleo en mujeres con discapacidad, en nuevas tecnologías, ya veréis los datos, pero aquí sí que con la pandemia, y que ha sido, ya lo estáis viendo, que estamos haciendo la conferencia online y todavía hay mucho trabajo con las nuevas tecnologías, una gran brecha digital en las mujeres con discapacidad. No solo por la formación en el uso de estas tecnologías, sino también en el acceso a los dispositivos, tanto smartphones como tablets, como lo que sea, porque, como habéis visto, la mayoría, hay muchas mujeres que no tienen empleo y la mayoría con sueldos muy bajos. Entonces, ahora que ha habido tanta necesidad de estos métodos online, digitales, se ha detectado una gran brecha digital en las mujeres con discapacidad. Fijaros, el nivel de conocimiento sobre herramientas tecnológicas, preguntábamos, que no tuviesen ningún conocimiento, había un 2,1%, pero que la mayoría son mujeres entre 56 y 65 años. Daros cuenta que la encuesta esta la hicimos entre 16 y 65, no hicimos de más mayores de 65, que lo más seguro aumentaría mucho el porcentaje allí. Pero a nivel usuario, que es entre básico y usuario, ya ves que está el 65%. En avanzado o no sabe, no contesta, también es importante ese porcentaje. Queríamos saber, que como os hablaba, qué dificultades económicas se encuentran las mujeres con discapacidad con los sueldos que os habíamos, o que habíamos puesto como baremo, ¿no?, de entre 900, 1.500 y demás. Pero queríamos saber un poquito cómo se encontraban las mujeres.
Y pusimos una serie de situaciones que no pueden permitirse. Y fijaros, afrontar gastos imprevistos superiores a 650, un 40,3% de las mujeres encuestadas. Es un tanto por ciento altísimo. Ir de vacaciones una vez al año, 29,4%. Asumir el gasto relacionados con la vivienda, hipoteca, alquiler o recibos, un 19,6%, que también es bastante alto. El disponer de coche, un 19,2%. Nosotros aquí siempre defendemos que hay que trabajar el urbanismo desde la perspectiva de género. No solo por un lado en el que las mujeres, por un lado, buscan más seguridad, sino porque al tener menos recursos se necesita que haya un transporte colectivo accesible. Entonces, fijaros que el porcentaje de disponer de un coche, que puede ser lo que te da más autonomía, es muy alto, no se puede. Entonces, si los medios de transporte no son accesibles, pues aún limita mucho más la movilidad, que ya veréis, también las relaciones de las mujeres. El mantener la vivienda con la temperatura adecuada. Claro, esto es, os digo, datos 18, 19 y 20. Ahora, pues con la subida de la luz, del gas y todo eso, me imagino, bueno, que todo esto se incrementará muchísimo. Pero comer carne o pescado al menos cada 2 días, había un 7,6% de mujeres que no podían permitírselo. Y bueno, disponer de teléfono e internet en ese momento un 2,5%, que bueno, ya es un porcentaje también bastante elevado. Seguíamos investigando, claro, queremos seguir sabiendo el mapa, y en este caso hablamos de movilidad y accesibilidad, preguntando las dificultades para realizar las actividades. Movilidad dentro de la vivienda, pues había un 31,8%. Bueno, también esta pregunta también es preguntas hemos unido, ¿no es? Cuando hay una dificultad, alguna, bastante o mucha, que nosotras separábamos, por si queréis verlo en los estudios, en el estudio nuestro, en la página web, ahí se puede ver por separado. Pero queríamos ver las dificultades, y aunque estamos en el siglo XXI, seguimos detectando que la mayor dificultad sigue siendo en la participación social, que es un 54,5%. Las mujeres podían contestar a varias de las respuestas, ¿vale? Pero sigue destacando que en el siglo XXI la participación social sigue siendo la mayor dificultad. También en desplazamiento de fuera del hogar y vida doméstica. Ya veis que ahí van todas por encima del 50%. El autocuidado está en el 38,1% y movilidad dentro de la vivienda un 31,%. Pero ¿qué actividades, qué ayuda hay para realizar las actividades de la vida diaria? Bueno, pues esto nos lo imaginábamos, pero nos lo corroboran con las respuestas que nos han dado las mujeres, que la familiar es la mayoritaria, ya veis, un 56,5%. Que no tienen a nadie, hay un 29,2%, pero sí deciros que ahí es la discapacidad sensorial la que más ha contestado que no tiene a nadie en el entorno para las actividades de la vida diaria. Y la ayuda profesional, 17,1%. Otro, pues dentro de que no es familiar, puede ser, pues eso, la mujer que te viene a casa, etcétera, pero un 6,7%. Al aumentar la edad, disminuyen las ayudas de carácter familiar, lógicamente van falleciendo los familiares, y entonces aparecen ahí más los recursos asistenciales, y también al aumentar el grado de discapacidad se incrementan más las ayudas de carácter familiar y profesional, se compaginan ambas. Según, por ejemplo, en el caso de discapacidad física, una grave discapacidad física, y a veces que en la casa no puedes tener, y con los familiares que tienes, el apoyo necesario para la movilidad y las actividades de la vida diaria, transferencias, duchas, etcétera. Entonces ahí es donde más se acusa que va compaginando familiar y profesional. En cuanto a los problemas de accesibilidad del entorno, por un lado ahí en morado que veis y en azulito, en la vivienda, pues nos encontramos que en lo que es el entorno, en los itinerarios urbanos, aceras, pasos de cebra, un 22,5% es el mayor tanto por ciento, que es lo no accesible. Acceso a servicios públicos, comercios y administraciones, un 19%. Transporte público, un 17%. Y mobiliario urbano,
un 15%, aún así ya veis que no baja ninguno del 10%, que son tantos porcientos importantes. En las casas, lo que más destaca y lo más importante, elementos comunes, portal, garaje, aseo y ducha, y el mobiliario y electrodomésticos, que puede ser un poco más lo que nos viene dado. Ahí va, perdón. Hay menos en lo que es en puerta de acceso a la vivienda u otros espacios que se suelen venir como más amplios, ¿no? Con menos dificultad de acceso. Seguimos, claro, hablando de las dificultades que nos encontramos en los entornos, en la vivienda, en las actividades de la vida diaria. Queríamos preguntar sobre la autonomía para decidir. Aquí, sobre todo, nos ha destacado y es chocante, aunque ya veréis que hay porcentajes algunos muy altos, pero que aún así lo hemos puesto en negativo, aunque podríamos haberlo puesto en positivo. Hemos visto, sobre todo en algunos aspectos, que muchas mujeres decían que sí que tenían autonomía para decidir, pero en el trabajo diario de las asociaciones de mujeres con discapacidad vemos que esto no es así. Entonces, tenemos que trabajar en eso mucho, en que la concepción de las mujeres sepan, por eso es trabajar en el empoderamiento, en la capacitación, para que las mujeres sepan los recursos que tienen, las necesidades que tienen y que puedan decidir por ellas mismas. Nos pasa en situaciones de violencia, pero en situaciones como ahora en lo que es la autonomía de decidir sobre su vida, que se piensan que sí que son autónomas, pero no lo son, o se piensan que no viven una situación de violencia, pero están viviendo una situación de violencia. ¿Por qué? Porque es lo normalizado, porque es lo que han vivido siempre. Por eso es fundamental el ir a las asociaciones, trabajar en las entidades, participar. Y nosotras siempre decimos, bueno, estamos en las asociaciones de mujeres con discapacidad, perfecto. Si se quiere participar ahí bien, pero si no en las asociaciones vecinales, en las asociaciones de personas con discapacidad, en las asociaciones de mujeres, pero es fundamental salir y socializar. Aquí en el caso de Cataluña, en los datos más altos que nos salen, donde no hay autonomía para decidir, es donde trabajar o sobre la maternidad. Eso sí que podría un poco encajar, o en realizar actividades del ocio, porque aquí, bueno, siempre estamos hablando del empleo y demás, pero el ocio, la cultura es fundamental también. Pero aún así, lo que os decía, el tanto por ciento de que no toman decisiones sobre su propia vida, aún así, es un poco bajo con lo que solemos trabajar, con lo cual podría indicar eso, que estas mujeres no son conscientes de que no están tomando realmente decisiones su propia vida. Podría estar un poco desvirtuado. Haría falta aquí un estudio específico y de entrevista personal con las mujeres con discapacidad. En cuanto a las relaciones sociales, las dificultades para relacionarse, bueno, como veis, las mayores, relacionarse con personas desconocidas, relacionarse con cargos superiores o relacionarse sentimental y sexualmente. Sobre todo en el caso de discapacidad mental y discapacidad intelectual en las relaciones sentimentales y sexuales, ya lo veis, y también con amistades y familiares. Son los mayores porcentajes que hay y que más se producen de dificultades en las mujeres con discapacidad mental y discapacidad intelectual. Queríamos saber cómo iba la participación en asociaciones o entidades sociales y preguntábamos pues eso, si se actuaba de forma activa, raramente, nunca o no saben, no contestan. En general, no lo que hablaba, no solo de mujeres con discapacidad. Y ya veis que un 33%, que es más de un tercio, sí que participa de forma activa, con lo cual es positivo, pero aún así es insuficiente. Debería haber muchas mujeres participando más en el movimiento social. Es necesario que estemos ahí, que digamos nuestras necesidades, que seamos nosotras las que estemos diciendo, porque el que hablen por nosotras no hacen que nos empoderemos. Se tiene que escuchar nuestra propia voz. Ya veis que raramente un 31,5%, nunca un 24,6%, que es bastante alto, y no saben, no contesta un 10,8%. Los datos más altos nos salen en mujeres con discapacidad intelectual. Preguntábamos también en cuanto a los servicios
cómo se recibían, ¿no? Servicios sociales y sanitarios. Y como veis, pues los principales servicios utilizados, que hemos puesto solo los de más del 15%, son médicos y sanitarios. Por eso estamos intentando hacer un protocolo, porque todo el mundo va a atención primaria o alguna atención especializada y puede ser una vía importantísima de detección de situaciones de violencia. En atención psicológica hay un 35%, a rehabilitación un 33,9%, a orientación laboral un 32% y otras actividades culturales de ocio y tiempo libre un 16,6%. Estos servicios varían un poco, aunque no lo he sacado aquí, dependiendo de la edad y del tipo de discapacidad. Lógicamente, en rehabilitación habrá mucha más discapacidad física y en otras actividades culturales de ocio puede ser que haya más de discapacidad intelectual. En médicos y sanitarios, ahí en la discapacidad física y orgánica es la mayoritaria. Y queríamos preguntar la opinión de las mujeres con discapacidad en cuanto a la discriminación, cómo las habían sentido, la discriminación por motivo de discapacidad. Y fijaros, en Cataluña el 65,2% se han sentido discriminadas. Aquí aglutinamos algunas veces, muchas veces, constantemente. Bueno, constantemente ya veis que es menos, pero entre el 46 y el 14,6% de algunas y muchas veces es un nivel muy alto de discriminación por discapacidad, con lo cual deja bastante en dicho que hay que trabajar todavía en este sentido. Ya habéis visto que las relaciones sociales era donde más dificultades tenían, con lo cual hay que trabajar en eso mucho. En los ámbitos de discriminación, ya veis, relaciones sociales, participación y actividades de ocio y cultura, lo veíamos antes, un 51,5% de las mujeres han sentido discriminadas, en el ámbito laboral un 47,8%, y después con un 30 y algo en transportes y desplazamientos, y en el ámbito administrativo y burocrático. En el ámbito sanitario y educativo hay casi un 30, que también es un nivel bastante alto de discriminación, con lo cual puede servir esto de mapa para trabajar en contra de la discriminación y en el conocimiento tanto por parte de los profesionales como de la sociedad en general, de las necesidades y de las diferentes, que todos somos personas diferentes y que por tener una discapacidad del tipo que sea, pues no se nos tiene que tratar diferente, sino que somos personas, hombres y mujeres, y que hay que sobre todo destacar y valorar la diferencia, que todos somos diferentes. Preguntábamos si se habían hecho denuncias por discriminación. Como veis, después hablaremos un poquito de violencia, que también dimos algunos datos, solo habían denunciado un 18,7%. Más de la mitad considera que esa ayuda fue insuficiente. El sistema hecho para el que es diferente siempre pierda. Creo que es muy difícil demostrarlo, así que mejor dejarlo, causaré más problemas. Son los comentarios. Es que un 78,7% no ha denunciado discriminación por un miedo o impotencia, porque se cree que no tiene importancia, no tiene solución, por desconocimiento también y por comodidad. Esto también nos da un mapa de cómo hay que trabajar en formación, en este caso a las mujeres con discapacidad, en la administración, en las empresas, en los diferentes ámbitos profesionales y en la sociedad en general, para que se conozcan las vías de denuncia de discriminación que puede haber. Y sobre todo la formación en aquellos recursos donde se pueden denunciar para que traten de manera adecuada a las personas, en este caso a las mujeres con discapacidad. Y en violencia, fijaros, preguntamos también quiénes habían tenido violencia, quiénes habían vivido violencia. Un 27,4% dijeron que sí, un 58,1% que no y un 14,5% que no sabía, no contesta. Aquí la ventaja de tener una encuesta online anónima, pues es que puede haber mayor libertad a la hora de decir si habían vivido violencia en sus vidas.
Y preguntábamos qué tipo de violencia psicológica, como siempre. La mayoría, ya veis que casi, aquí también era respuesta múltiple, ¿eh? Podían contestar a varias y ya veréis, bueno, lo pongo ahí a la derecha, que el 57,7% han vivido más de un tipo de violencia, pero la psicológica, la gran mayoría del 81%, pero fijaros, física, una violencia física casi del 50%. Después está la sexual, económica, estructural, cultural y obstétrica. Lo estábamos hablando antes un poquito mientras decíamos en el que es muy importante el trabajar en todos tipos de violencia. La económica puede ser el que no te dejan decidir sobre tu prestación o tu salario, qué hacer con él. En el caso de mujeres con discapacidad, esto por desgracia sucede muy a menudo. La cultural simplemente que por ser mujer no vas a salir, no tienes derecho a hacer según qué cosas. La obstétrica lo estábamos hablando tanto en la asistencia al parto durante el embarazo o incluso en las consultas ginecológicas, cuántas hay no hay accesibles y como comentaba, yo en mi última revisión ginecológica después de subirme entre tres a la camilla exploratoria con 45 años me preguntan si he tenido relaciones sexuales. Pues eso, a otra mujer con 45 años no se le va a preguntar. Pero hay que seguir trabajando en eso. Ya veis que psicológica y física hay un 18,1%, 5% psicológica, física y sexual, aún así es bastante elevado, y un 4,4% psicológica, física y económica. Queríamos saber la relación con la persona o personas que ejercieron la violencia. La pareja, el 43,6%, del entorno familiar, 34,6%, amistades, un 18,1%, profesionales de referencia, 16%, figuras o cuidadores de apoyo, un 5,9%. Y aquí, como se podían elegir diferentes opciones, fijaros, nos salió un dato altísimo que otros, un 67,6%. Por eso, desde las entidades de mujeres con discapacidad siempre trabajamos que no sea solo violencia de género, que es la que se ejerce por la pareja, expareja, cónyuge o excónyuge, porque nos viene pues en el entorno familiar, institucional, entonces es necesario la protección de la situación ahí de las mujeres con discapacidad que están en mayor vulnerabilidad, mayor dependencia, que es también lo que hemos detectado con la pandemia. Durante los confinamientos se ha dependido del cuidador totalmente. ¿Cómo se va a denunciar si encima estamos en confinamiento? ¿Qué ha pasado cuando se ha ido desconfinando y el poder total que han tenido ahí los hombres sobre las mujeres en la casa, y más cuando hay dependencia de cuidados de las actividades de la vida diaria, etcétera, ha ido desapareciendo un poco, pues la violencia ha aumentado y como veis sigue aumentando. Y como veis, el 59% fue un hombre quien ejerció la violencia, tanto de pareja, familiares, amistades, profesionales o figuras o cuidadoras de apoyo. ¿Cuántas han denunciado? Pues un 29,8% sí, ya veis que aquí es más elevado que en el caso de la discriminación, pero bueno, aún así no es suficiente. ¿Y cuántas que no? Un 68%. En el caso de mujeres con discapacidad, más específicamente, ya con lo que hemos ido trabajando, ¿por qué no se denuncia? Por la falta de accesibilidad, pues porque no hay accesibilidad física a los recursos, no hay accesibilidad de comunicación. El 0,16 hace poco es muy poquito, es accesible para las mujeres sordas, pero todavía queda la accesibilidad cognitiva, de lectura fácil. Hay también la dependencia que os decía del cuidador o cuidadora. También existe la revictimización en el caso de las mujeres con discapacidad por la falta de crédito, y eso se pueden ver en los medios de comunicación. También es muy importante hay que los medios de comunicación nos traten bueno, como al resto de mujeres mejor, porque a veces que tampoco tratan muy bien. En casos que han salido titulares de mujeres con discapacidad víctimas de violaciones, de abusos sexuales o de violencia, echan la culpa a la discapacidad y que por eso no han podido saber quién es el agresor o tal. No, perdona, los profesionales tienen que estar formados, lógicamente,
en cómo nos expresamos, unas tengamos una discapacidad u otra. Yo en el caso de aquí de Aragón hubo un titular en el que achacaban, además encima decían el tipo de discapacidad de una mujer con discapacidad que no se había podido detener al violador porque no, ella tenía una discapacidad y no se había podido expresar, lo que hablo, ¿no? Pero en el detalle de la noticia decía que esa mujer se había subido el pantalón 15 veces. A ver, pues eso es una manera de decir que no, digo yo. Entonces, bueno, pues eso ahí nos falta todavía mucha formación a los profesionales. Hay que los recursos del Pacto contra la Violencia de Género tiene que llegar realmente a las comunidades autónomas y en tiempo para que se puedan ejecutar, porque además contemplan la variable de las mujeres con discapacidad, que es fundamental, y ahí hay que ir trabajando tanto con las mujeres con discapacidad como siempre las familias, los profesionales, tanto del ámbito jurídico, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como sanitario, etcétera. Es fundamental para poder detectar y no revictimizar a las mujeres con discapacidad. Hay mucho mayor descrédito de lo que dicen las mujeres con discapacidad. Y bueno, que ya llevo un buen rato cascando, no me alargo más. Bueno, aquí tenéis que muchísimas gracias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues que por supuesto para lo que necesitéis. Muchas gracias, Marta. Bueno, resultados súper interesantes y para tomar mucha nota, ¿no? Y intentar cambiar, ¿no? Alguna de Eso las es, cosas eso es lo porque... principal, el visibilizar, que es lo que queríamos, el que saliesen, pues eso, que salen estos datos, algunos tan escalofriantes, y Ujú, que hay que seguir trabajando y que estamos ahí, que ujú, no es que no existamos, somos mujeres con una circunstancia, en este caso la discapacidad, y que hay que trabajar en eso. Sirve un poco de mapa para decir dónde podemos ir y dónde hay que dirigir más esfuerzos e ir priorizando. ujú. Yo te quería preguntar, primero, antes de nada, de estas 1000 mujeres, ¿no? Que has comentado que entrevistasteis en Cataluña, Ujú. ¿utilizasteis algún tipo de indicador para seleccionarlas? ¿Cómo No, escogisteis, ¿no? O sea, las diferentes entidades, servicios. nosotras ahí desde CEMUDIS lo que hacíamos era contratar una técnica en el territorio, lógicamente, era una encuesta online, con lo cual hacíamos difusión a través no solo de las redes sociales y de la página web y todo eso, sino que la técnica nuestra, lógicamente, visitaba tanto los recursos asociativos o comunicaba con los recursos asociativos, porque claro, algunos eran más difícil que se pudiese desplazar, si la técnica la teníamos en Barcelona, claro, ir a Girona o Lleida era más complicado, pero bueno, vía telefónica, vía como fuese, y en algunos casos visitarlos para que intentar que las mayor número de mujeres y de diferentes tipos de discapacidad participasen en la encuesta. Ujú, ujú. Muy bien. Ya solo empezar la charla, ha habido una pregunta Ujú. que si te parece la leemos, que de Lourdes, ¿no? Que comenta, una vez elaborado el estudio, ¿cuál sería el siguiente paso? Esta es la pregunta que nos hace Lourdes. Si Pues puedes. mira, nosotras es visibilizarlo, el presentarlo no solo lo tienen nuestras asociaciones de mujeres, sino que también lo tengan el resto de entidades que trabajan con las personas con discapacidad, entidades de mujeres. Nosotros la cuestión es que se difunda cuanto más mejor, porque sirve de mapa para poder actuar. Entonces, esto sirve para que las entidades y las administraciones también, que también se hace la difusión, puedan decir, pues mira, vemos que en nuestra comunidad autónoma donde más dificultad hay, comparando y tal, pues tenemos que trabajar en ese sentido. Y desde las entidades, pues a la hora de presentar proyectos de actuación, ya pueden saber, porque son con datos reales, no son a veces, muchas veces de lo que suponemos del entorno y todo esto, sino que son datos reales. Entonces, sobre todo era crear un mapa para el que se pueda priorizar el hacer proyectos, tanto desde el movimiento asociativo,
como decía, de mujeres, de personas con discapacidad, de movimiento vecinal, etcétera, como de las administraciones que puedan también proponer, etcétera. Entonces ahí hay una vía de visualización, de poder priorizar qué es lo que peor está y en lo que se puede trabajar más. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Este estudio que se ha realizado en Cataluña se va a realizar en otras ciudades o comunidades autónomas? Gracias. Sí, se ha hecho en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Nos ha costado 3 años, la financiación no era, si lo hubiésemos tenido de vez, la hubiésemos hecho a la vez, pero bueno, no. La hicimos durante 3 años, dejando siempre abierta la encuesta, ¿vale? Porque si, por ejemplo, empezamos en Andalucía, ese año tuvimos una técnica en Andalucía que estuvo trabajando por todo el territorio y promoviendo el que se hiciesen las encuestas, pero no cerrábamos el decir la encuesta en Andalucía, sino que después, a continuación, mujeres con discapacidad pudiesen seguir haciendo esa encuesta. Entonces, hemos hecho en todas y ya os digo, en el estudio, ahora que tenemos colgado en la página web, están los datos de España, pero estamos maquetando ya con los anexos que vienen todos los datos por todas las comunidades y ciudades autónomas y ya se podrá consultar, yo creo que en muy poco tiempo, por si se quiere ir comparando o lo que sea necesario. Tenemos otra pregunta, pero bueno, quiero recordar a los asistentes que también existe la opción de levantar la mano y os damos paso para que podáis formularla en voz, ¿eh? Pero bueno, leemos la pregunta que se ha hecho. Un momento, porque ahora se me ha quedado. Vale, a partir del mapa que permite visibilizar las dificultades, ¿qué tipo de actuaciones se pueden proponer para empoderar a las mujeres con discapacidad? Pues para que las mujeres con discapacidad se empoderen, se pueden hacer muchos tipos de talleres. Yo os hablo de, bueno, los que trabajamos en Amaniser, que es la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, porque pueden ser talleres desde darlos de una psicóloga. Normalmente el ambiente de confianza que se crea es entre mujeres, es muy necesario. Por eso creamos las asociaciones de mujeres con discapacidad, crear un ambiente de confianza donde rompan esas barreras que tienen, vean que lo que están viviendo no es una situación normal, ellas la tienen normalizada, pero a veces el que una psicóloga, que no digo que sea incompatible, ¿no?, vaya a dar el speech y sepa cómo tratar y todo eso, pero a veces estamos rompiendo esas barreras y para que las mujeres se empoderen con teatroterapia, con talleres de literatura, con otros tipos de talleres que vengan con otras actividades para, pues eso, socializar, romper las barreras, que por ejemplo en teatroterapia a través de personajes, lo que no te atreves tú a decir lo reflejas en el personaje que tú representas. Escribiendo también es muy importante y por supuesto tiene que haber talleres de formación e información, pues, de los derechos que se vayan teniendo en los diferentes ámbitos, todo transversal, como hablamos, somos mujeres, nos afecta a todos, sexual, salud sexual reproductiva, la salud en general, el empleo, el ocio, todo. Entonces, ir formando de los derechos que haya, que eso también es importante. Pero lo más importante y más difícil al principio es un poco romper y que socialicen con más mujeres y vayan saliendo. ¿Por qué? Porque como hay muchas, como ya os he dicho, datos generales, solo a nivel, hablo de datos de España, el 35%, perdón, el 35% están activas, no quiere decir trabajando. El trabajo es una socialización muy importante. Entonces, hay en muchos casos que si tienen más de un 65% pueden tener una pensión no contributiva que no sirve hoy en día absolutamente para nada, pero algunas familias dicen, pues mira, pues está en las tareas domésticas y me hace las cosas de casa mientras recibimos una prestación. Y eso no es socialización, es también una autopercepción. Se va a conseguir una autopercepción negativa porque al no salir, al no hacer cosas, el que solo te quedes en casa, pues psicológicamente es bastante negativo. Entonces, por eso intentar hacer talleres
a veces para romper con actividades más lúdicas, por decirlo, entre mujeres y después ya ir poco a poco. Puede hacer falta que no sea solo en grupos. Algunas mujeres necesitarán atención individual, tanto psicológica como de terapia de la que sea necesaria. Sobre todo siempre intentamos o decimos que la atención tiene que ser individualizada por el primer paso o la primera puerta de entrada con las trabajadoras sociales y que ellas detecten las necesidades que les van surgiendo a cada mujer. Y después también trabajar en las familias porque hay mucha mayor sobreprotección en las mujeres y niñas con discapacidad, que en principio no se hace negativamente, pero es muy negativo, hay que trabajar en eso, es fundamental. Así como a los hombres con discapacidad dicen, venga, a trabajar. En cambio, a las mujeres lo que os decía. Y en cambio, a las mujeres con discapacidad no se nos reconoce el derecho a ser madres, que hasta el año pasado no se eliminó la permisividad que había de que se esterilizase a las mujeres con discapacidad sin su información y formación, la esterilización forzada y consecuentemente con la incapacitación civil y supresión de todos sus derechos fundamentales. Con lo cual hay que ir trabajando en eso fundamental, porque además con la esterilización forzada se elimina el efecto no deseado de embarazo y hay más casos de abusos sexuales. Entonces hay que trabajar en ese sentido también. Ujú, ujú. Hay más preguntas, Marta, voy leyéndolas. Comentan una situación, ¿eh? En mi caso tengo una discapacidad física del 65%, cobraba una PNC con la que cubría los gastos de los tratamientos que necesito, pero como mi marido pasa de ingresos en bruto, que no neto, me la han quitado junto con la cobertura farmacéutica gratuita y he pasado a ser totalmente dependiente de él. La misma Pues, persona, perdona, porque la misma persona comenta, estoy estudiando el grado de educación primaria semipresencial para trabajar la inclusión desde el ejemplo, pero no puedo pagármelo yo, dependo de mi pareja. ¿Algún claro. consejo? Pues lo primero ir a una asociación para ver si la situación hay algún, yo qué sé, porque ahora tan concreto no te podría decir si es así exactamente, pero claro, ojo, es que se está generando ahí una situación de dependencia que en principio antes no había. Pero claro, las normas a veces son muy estrictas, por eso el ir a los movimientos asociativos es fundamental también para detectar estas situaciones y a la hora de reclamar cambios normativos decir, ojo, que según cómo se está mirando, pues igual en mujeres con discapacidad hay que potenciar más, que haya más porcentaje de compatibilidad de ingresos. Es igual que hay muchas veces que muchas mujeres no se ponen a trabajar porque eso, por la prestación no contributiva que tienen, con el salario la compatibilidad es muy pequeñita. Entonces, si se ponen a trabajar y lo pierden, es más difícil recuperar y todo esto. Entonces, también es importante. Entonces, yo la recomendación para es ir a una asociación de mujeres con discapacidad o de personas con discapacidad para asesorarse que está todo bien y después, pues eso, denunciar la situación en la que se ha encontrado que es mucho peor de la que estaba anteriormente y ver a ver si se puede solucionar y si no, pedir modificación de la normativa, reivindicación por parte del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad. También se pregunta si solo hay 9 o 10 asociaciones de mujeres con discapacidad a Cataluña, No, en toda España. en toda España, ¿eh? Sí, sí, hay muy poquitas. Uno de los programas que tenemos y que pedimos al Ministerio del IRPF es fortalecimiento e intentar conseguir que las que hay pocas que sean grandes, que, bueno, grandes, entre comillas, ¿eh? Primero que llevamos un recorrido de muchos menos años, pero también los recursos son menos y, como os he dicho, la participación de las mujeres es menor y cuesta mucho. Pues fijaros, en Madrid no hay ninguna asociación de mujeres, por lo menos que estén en CEMUDIS. Creo que hay algunas sí más, pero no te creas que hay mucho más. Nos cuesta mucho mover a las mujeres con discapacidad para estar participando activamente y el generar pues, una asociación entre las tres que sean, que es lo mínimo, y después ya ir generando recursos. Nosotras ahí desde CEMUDIS estamos para apoyar
y ayudar en todo lo que sea necesario. Es fundamental que estemos en el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Nos pasa igual que en cualquier movimiento asociativo o empresarial con las mujeres. La representación de las mujeres con discapacidad en órganos de gobierno y de participación es mucho menor que la de los hombres con discapacidad. Todavía nos toca romper techos de cristal allí. Entonces, el ir participando y todo es fundamental y es fundamental el estar diciendo nosotras, que es lo que os decía antes, lo que necesitamos, que nadie hable por nosotras. Entonces, bueno, pues a animar ahí a participar y hacer en diferentes territorios con el apoyo, quiero decir, puede ser asociación, puede ser dentro, una sección dentro de una, pero que es fundamental que se tenga en cuenta la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Ujú, ujú. Marta, yo quería añadir, en Rubí actualmente nos encontramos elaborando una guía de accesibilidad, ¿no?, a las actividades públicas. Y cuando hablamos de accesibilidad, porque me ha conectado muchísimo, ¿no?, la ponencia que has dado, cuando hablamos de accesibilidad no solamente nos referimos a la física, ¿no?, sino también a la comunicativa, a la cognitiva y a la conductual, ¿no?, a la manera de relacionarnos también, ¿no? Volviendo al tema de la discriminación, ¿no? Cuando has desarrollado la ponencia, claro, discriminación seguramente justifican las cifras, ¿no?, las bajas cifras en inserción laboral, ¿no? O sea, es una forma de discriminación. Claro, es Entonces, que... perdona, Sí, yo te quería perdona. preguntar, ¿cuáles son los factores principales, ¿no?, que causan la discriminación? ¿Es la accesibilidad? Es un tema de accesibilidad, ya no solamente física, sino también conductual. ¿Me Pues, entiendes? pues principalmente puede ser, y las barreras mentales también, de Ujú, relaciones, lo que hablas tú conductual puede ser. Por un lado, la accesibilidad es fundamental. Si tú vas a un sitio que no puedes acceder, tal, pues eso te va minando y te va machacando el que no vayas, puedas ir a los sitios, que no tengas dificultades, que no te dejen, que no te entiendan, que no puedas comunicarte como tú necesitas, que no entiendas el ir a un restaurante y poder elegir por ti misma el menú que quieres, bueno, o un hombre con discapacidad en este caso, no es tan específico solo de mujeres, pero es fundamental. Y después las barreras mentales, ahí todavía pues por desconocimiento o no sé, en eso intentamos, por eso que es fundamental el visibilizar y la visibilización positiva. Y en el caso de mujeres con discapacidad, que se vean las mujeres con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida. Ya te digo, no solo en el movimiento asociativo, que sé que hay una mujer que es tetrapléjica y es fiscal, y igual no lo sabe nadie. Hay cosas que el visibilizar, el que podemos hacer un trabajo, podemos estar en un sector. Por ejemplo, ahora en lo que son las mujeres con discapacidad intelectual, ya están también en las juntas directivas de las asociaciones, cuando antes estaban solo los familiares y demás, es fundamental también. Pero claro, es las barreras de todo tipo que se te ponen y que van minando y que eso te va generando pues un desánimo, una falta, una apatía de poder participar. Pues total, es lo que tengo, tal, no. A ver, no todo el que quiere puede también, que eso puede generar también falsas expectativas, hay que ser conscientes de las limitaciones que tienen, pero lo que tenemos que estar siempre conscientes es de lo que podemos hacer y sobre eso hay que ir a tope. Entonces, en eso hay que potenciar, eliminar las barreras en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito social en general, de ocio, de cultura, en el ámbito de la administración, de acceso a los recursos e información o cursos o demás. A ver, en el mundo del feminismo hay gente que está en contra, está a favor de las cuotas, ¿no?, para mujeres o mujeres con discapacidad. Nosotras, ahí en el caso de mujeres con discapacidad, sí que pedimos que en cuestión de cursos de formación o en otras cuestiones o en empleo, que haya mayores bonificaciones para que de verdad inciten a las mujeres tanto a participar
en la formación o en actividades e incluso en el empleo. Es fundamental para terminar de romper esa inclinación, ¿no?, de no participación de las mujeres en la sociedad, el generar esa obligación. Por desgracia, pues somos así, pues primero hay que generar una obligación para que así se vaya generando la participación poco a poco. Y el visibilizar es fundamental. Siempre hablamos de los medios de comunicación o de series de televisión o demás, el que haya personajes con discapacidad que no se basen en la discapacidad, porque eso sí que ha habido muchos, por ejemplo, Mar Adentro, o el nació el 4 de julio, yo qué sé cuál otra, no me acuerdo ahora más, ¿no? O Campeones. Eso, Campeones, no. Juego de Tronos, por ejemplo, que hay personajes con discapacidad, pero que la discapacidad no es el factor importante. Es un personaje que tiene un papel y una trayectoria. En este caso somos Marta, María, Ruth o lo que sea, pues tenemos una discapacidad con la que pues tenemos que vivir, pero tenemos que hacer todo lo que podamos. Eso es fundamental y hay que romper muchas barreras mentales todavía nos queda. Yo creo que el desconocimiento genera miedo y genera rechazo y en cambio pues eso hay que dar a conocer, pues eso, estas charlas, cualquier charla, visibilización, actividades conjuntas, tanto en el caso nuestro de mujeres con o sin discapacidad, que se pueden hacer. Nosotros, por ejemplo, en la Manisera hacemos talleres tanto de mujeres con o sin discapacidad para que precisamente haya el generar conocimiento. Muchas veces cuando tienes una discapacidad o tienes a alguien en tu entorno cercano es cuando te das cuenta de las necesidades que hay, pero hay que mover y potenciar que no es algo negativo y como decía, que hay que defender la diferencia y que todos somos diferentes y ahí la educación inclusiva desde el principio, por supuesto con recursos, es fundamental para que desde niño se vean que hay niños y niñas diferentes por discapacidad, por altas capacidades, por cualquier otra cosa. El normalizar, el visibilizar todas las diferencias, ¿no?, en lo bonito y sobre todo en mujeres, en imagen muchísimo más se acusa, entonces ahí es fundamental el crear programas de actividades, de visibilización, de salir a la calle y todo eso es vital, yo creo. Dan, no sé si hay alguna pregunta más, alguna reflexión más. Lo que queráis y si no cuando queráis, sin ningún problema, ¿eh? Yo os pasaré la presentación esta y la que hicimos de la presentación con el estudio en general y ya os digo en la página web y con el correo que os he puesto, pues cualquier cosa que necesitéis y animar a participar. Perfecto. Pues si os parece lo dejaríamos aquí. Muchas gracias, de verdad, Marta, por esta Muchas tarde. gracias a vosotras y vosotros ahí. Porque, el tema es muy interesante y da para mucho, ¿no? Y da para mucho. Y nada, eso, agradeceros, sobre todo a CEMUDIS, ¿no?, vuestra disponibilidad. También yo creo que esto no se acaba aquí, sino que iremos hablando, ¿no?, porque seguramente podemos darnos muchísimo, ¿no?, y aprender muchísimo, y de eso se trata. Y nada, yo me quedo con un titular que has ido repitiendo, ¿no?, que es romper las barreras mentales, ¿no? Yo creo que esto es clave para ir hacia una sociedad inclusiva, ¿no? Y para poder, pues esto, que todo el mundo pueda participar por igual a todas las actividades, ¿no? Claro, y ahí los ayuntamientos creo que sois vitales porque sois los que estáis en el día a día y más cercanos a las personas, y el hacer actividades que sean inclusivas y en el que se puedan participar todas las personas en igualdad de condiciones es fundamental. O sea que, bueno, cualquier necesidad que tengáis, encantadísimas de colaborar, todo lo que sea por todas, adelante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias también a todos por participar y a todas. Muchísimas gracias a vosotras y a todas y todos los que habéis estado. Muchas gracias.